las 7 de la mañana con 35 minutos. Saludamos al diputado del PPD, expresidente de la Cámara, Raúl Soto, que nos acompaña acá en el Mesón Radio desde el corazón de nuestra redacción. Bienvenido, Raúl. Muy buenos días, Buenos días, Raúl. Fernando, gracias por la invitación. ¿Le parece que partamos con esto precisamente que mencionaba Fernando? Estábamos hablando de Venezuela y en Chile ha sido un tema político lo que ha ocurrido en ese país. El último episodio, podríamos decir, de controversia en el oficialismo son las declaraciones de la diputada comunista Carmen Hertz, que dice que allá hay más libertad de expresión que en nuestro país. ¿Cómo se vive en la Cámara la convivencia en el oficialismo con esta diferencia de opinión tan profunda respecto de lo que pasa allá? Primero, Carolina, yo creo que a estas alturas declaraciones como esas me parecen delirantes, irrisorias. ¿Ya? Decir que en Venezuela hay más libertad de expresión que en Chile en estos momentos, entendiendo que Chile es una democracia, que Venezuela es una dictadura, que se trata de un tirano que acaba de cometer un fraude electoral y que está utilizando las instituciones para perpetuarse y mantenerse en el poder, me parece absolutamente inaceptable e inentendible, más cuando hace una semana atrás, yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, tomamos un acuerdo unánime. La única que no estaba presente en ese momento en la comisión es la diputada Hertz, que también es parte de la comisión, pero tomamos un acuerdo unánime, donde participó el socialismo democrático, el Frente Amplio y la derecha, respecto de establecer en la línea de lo que ha señalado el presidente Boric, que acá hay un fraude electoral, que hay una dictadura. Incluso fuimos un paso más allá y le pedimos al gobierno chileno evaluar, ¿verdad?, si contribuye al objetivo, ¿verdad?, el hecho de reconocer el triunfo del candidato opositor, entendiendo que hay, digamos, una línea lógica entre decir que acá hay un fraude, que Maduro no ganó y en consecuencia que quien ganó fue el candidato opositor, ¿no? Como una forma de aumentar la presión internacional para que Maduro efectivamente se vea obligado a entregar el poder y a pactar una salida y una transición hacia la democracia, ¿no? Entonces, este tipo de declaraciones, yo creo que lo único que hacen es que el Partido Comunista lamentablemente se siga aislando en el escenario político nacional y continental, yo diría a estas alturas, ¿no? Creo que es el único partido que sigue defendiendo en pleno siglo XXI a un dictador de izquierda como es Maduro en Venezuela. Y es paradójico además que venga de un sector político, de un partido que fue víctima de una dictadura en Chile, ¿no?, que la vivieron en carne propia y que lucharon contra ella. Entonces, me parece contradictorio que hoy día se pongan del lado de un dictador solamente por el color político de ese dictador. Yo creo que la democracia, Fernando, Carolina, hay que defenderla siempre y no a conveniencia en función del color político del dictador de turno, porque acá lo que está en juego es la democracia en el mundo. Y la democracia está siendo, digamos, puesta en tela de juicio tanto por personas que llegan al poder desde la izquierda y desde la derecha, cambian las reglas del juego, utilizan esas reglas a su favor y tratan de perpetuarse en el poder, ¿no? Y eso se llama autoritarismo, se llama tiranía, se llama dictadura. Oye, lo que es sí paradójico, a mi modo de ver, no sé si es que el diputado comparte, es que desde hace 40 años, llamemos así, o 50 años, hasta ahora, las razones por las cuales los países que antes tenían hiper clara su posición ideológica variaron brutalmente y hoy día tú tienes países como Rusia, que para todos los efectos prácticos es casi un capitalismo moderno, China, que no sabes exactamente si es que es o no es la China que Mao le hubiese gustado ver, con toda la asociación que ha tenido con el Occidente. Tienes otros países que ya no están en determinadas órbitas y lo que sí continúa, lo que sí sigue existiendo en distintos países, en distintos continentes, es la aparición de caudillos dictatoriales. Eso no ha pasado de derecha o de izquierda. Eso no ha terminado y por lo tanto la discusión ideológica que había antes, que separó el mundo en dos en la Guerra Fría, hoy día está muy mezclada y, por lo tanto, vertir declaraciones respecto de algo, me parece a mí, así como a la antigua,
es casi no haberse dado cuenta de cómo ha transitado el mundo desde hace 40 años hasta ahora. Sí, efectivamente, estamos en una situación de un pragmatismo tal donde el juego del poder hoy día está, digamos, llevándose adelante más bien de forma bastante al andar, práctica, y muchas veces pasa eso, ¿no? Que a veces uno ve a líderes como Putin en Rusia. Claro. Y te preguntas, bueno, ¿cuál es su posición, su domicilio político? ¿No? Peor, de repente te hablan de Putin como si fuera, bueno, ahí están los comunistas. Exacto. Entonces yo creo que hay un doble error desde esa perspectiva en apoyar a Maduro. O sea, Maduro, si bien surge de un movimiento revolucionario de izquierda, se ha transformado en un dictador y tirano. Y hoy día lo que está haciendo es reprimir al pueblo, está persiguiendo opositores, ¿verdad? Está violando derechos humanos de manera bastante sistemática, yo diría, y está cometiendo un fraude, está utilizando las instituciones que tiene capturadas para su beneficio personal y de su proyecto político, y eso es absolutamente contrario a lo que entendemos por democracia. Sin embargo, el gobierno diputado, estamos con el diputado Raúl Soto, ha dicho que es una diferencia al interior del conglomerado, que lo que se requiere es una mayoría, lo dijo la ministra Carolina Toá el domingo en Tolerancia Cero, y que ha habido muchas diferencias en los pactos de gobierno a lo largo de nuestra historia, digamos. De hecho, citó cómo desde la DC hasta el Partido Comunista habían hecho causa común para derrotar a la dictadura. ¿Usted considera que debiera hacerse algo más? Porque es evidente que el gobierno no comparte la postura de cierto sector del Partido Comunista. Y por otra parte, ¿qué pasa con los militantes comunistas que están en el gobierno y que claramente no apoyan la postura institucional? Como la presidenta de la Cámara, Carol Cariola. Sí, yo entiendo que la ministra Toá tiene un rol de liderazgo político al interior de la coalición y que tiene que resguardar la unidad. Pero yo no comparto del todo su defensa de esa unidad sobre la base de esta diferencia tan profunda. Porque es efectivamente una diferencia, pero no es cualquier diferencia. Es una diferencia sustantiva, o sea, estamos hablando de qué entendemos por democracia, de cuándo entendemos que un régimen es una dictadura y cuándo no. Y eso no puede ser baladí, eso no puede pasarse por alto livianamente, como probablemente después de haberlo vivido. Especialmente después de haberlo vivido, y especialmente cuando, insisto, las democracias en el mundo están en riesgo hoy día por tiranos de izquierda y por tiranos de derecha. Entonces, en eso no podemos perder. Esto no se trata de izquierdas versus derechas, se trata de demócratas versus autoritarios. Hay que entenderlo en esa lógica. Y desde esa perspectiva, bueno, yo siempre fui partidario de no formar una única coalición en el gobierno del presidente Boric. ¿Ya? Yo siempre dije, mantengamos dos coaliciones. Por un lado, lo que originariamente era Prueba de Dignidad, Frente Amplio Partido Comunista, y por el otro lado, el socialismo democrático, porque entiendo que tenemos diferencias sustantivas que es necesario remarcar, porque si nos diluimos todos en el mismo espacio, finalmente terminamos confundiendo nosotros mismos a la ciudadanía. ¿Raúl? Eso no implica que no podamos colaborar en función de objetivos políticos y estratégicos comunes, ¿no? Como sacar adelante la agenda del gobierno. Pero es una colaboración estratégica que no implica necesariamente compartir sustantivamente algunas definiciones políticas más estratégicas, como por ejemplo que entendemos por democracia. Estamos conversando con el diputado del PPD, Raúl Soto. Este martes la Comisión de Constitución de la Cámara rechazó la idea de legislar un nuevo retiro. Es como el séptimo proyecto de retiro, aunque se han aprobado 3, todos en el gobierno anterior, se han rechazado 3 en este gobierno. Y usted fue uno de los 4 votos a favor de un nuevo retiro, a pesar de los esfuerzos del gobierno por alinear a sus parlamentarios. Usted junto a los diputados oficialistas, bueno, aunque el diputado Calisto es de Demócratas, pero junto al diputado Ilavaca del Partido Socialista, votaron a favor de la idea de legislar. ¿Me puede explicar, con toda la evidencia que tenemos de que esto es una medida que afecta enormemente a la economía y enormemente a las personas en sus pensiones, por qué votó a favor? Sí, voy al tiro de eso. Déjeme cerrar la idea respecto de lo anterior primero, porque yo creo que es importante ver qué viene hacia adelante. Yo di mi opinión respecto de qué pensaba en la configuración actual de las coaliciones.
Yo llamaría al Partido Comunista a reflexionar y a abrir un debate interno donde espero las nuevas generaciones, como por ejemplo la presidenta de la Cámara o las actuales ministras, puedan incidir más en el debate interno y hacer que el Partido Comunista cambie su posición respecto del régimen de Maduro. Si eso no ocurre, evidentemente que el resto de los partidos que tienen una posición clara en esta materia, que es tan sustancial, pueden eventualmente revisar su política de alianzas y, por ejemplo, volver a un escenario nuevamente de dos alianzas que eventualmente podrían llegar a colaborar, pero que mantengan, ¿verdad?, sus diferencias absolutamente ¿Qué cosa claras. más rara sería eso? Yo creo que Raúl, eso es sano. Pero Claro, porque es la sano. participación es en el mucho más gobierno, sano en el decir, Estado. ¿sabes qué? Nosotros, si es que estamos hablando de la democracia, que es por esencia aquello que se valora más que nada en el mundo y en la política chilena, por ejemplo, lo que debiera hacerse es reconfigurar o recalificar si es que vale la pena juntarse o no juntarse, pero armar dos grupos, uno que va a generar todo tipo de opiniones de unas cosas para que después el otro grupo, como tú probablemente vayas a criticar lo que se dice al respecto, es puro daño. O sea, es que eso ya lo hecho ocurre, Fernando. O sea, tú ves ya declaraciones bastante distintas a las que da el Partido Comunista y las que da el socialismo democrático. Y no solamente en materia de qué entendemos por democracia o derechos humanos o regímenes en el continente, sino que en materia de seguridad, en materia de derechos sociales incluso. Y eso es sano transparentarlo. Unidad en la diversidad es distinto a unidad a secas. Entender que somos distintos, que tenemos diferencias en muchas materias, ¿verdad?, nos ayuda también a decirle a la ciudadanía qué representamos cada uno de nosotros y que, bueno, si hay objetivos mayores que pueden ser comunes, hay temas estratégicos los cuales podemos trabajar juntos sin duda alguna. Vamos pero a los hay otros retiros, donde Raúl, es necesario marcar las diferencias. para poder avanzar. Sí, respecto de los retiros, nosotros dijimos en su momento como bancada, y yo lo que fui a hacer a la Comisión de Constitución es representar una opinión de la bancada PPD Independiente, cuando en su momento dijo reforma o retiro, ¿no? Nosotros en ese entonces lo que hicimos fue decirle a la política en general, especialmente la oposición, que se ha negado, yo diría, de manera bastante fuerte a la posibilidad de un cambio y de una reforma estructural al sistema de pensiones. Y veíamos poca posibilidad de avance. Entonces, en esa perspectiva, en ese contexto, nosotros dijimos, bueno, si el mundo político, por tercer gobierno consecutivo, ¿verdad?, se niega a mejorar las jubilaciones y las condiciones de vida de los pensionados de nuestro país, y seguimos teniendo un sistema que desde mi perspectiva está absolutamente deslegitimado, como el sistema de AFP, bueno, ¿con qué cara, verdad, le niegan esa posibilidad de usar sus ahorros bajo el principio del derecho de propiedad y bajo el principio de la libertad que eso implica, ¿no? Porque cosa distinta sería que el mundo político se hubiese puesto de acuerdo en un sistema de pensiones con legitimidad, que asegure buenas pensiones, ¿verdad?, que resguarde la propiedad de los fondos y la capitalización individual que existe hoy día, pero incorporando la solidaridad, que es lo que justamente estaba buscando hacer el gobierno para tener un sistema mixto como hay en muchos lugares del mundo. O sea, una votación para presionar en el fondo. Y que eso en definitiva estuviera instalado de manera tal de que nadie dude de que es bueno tener esos ahorros porque me van a asegurar una buena pensión y por lo tanto una vejez digna, y por lo tanto, ¿por qué yo voy a querer usar esos que son mis recursos como cotizante, ¿no? Pero eso hoy día no ocurre, el escenario es distinto. Entonces fue de alguna manera una medida de presión, ¿sí?, al mundo político porque yo creo que esta es la prueba de fuego. Si no tenemos reforma de pensiones en este gobierno, pero una reforma de verdad, no el acuerdo del Senado, lo que está proponiendo el Senado hoy día, creo que es una reformita a la medida de las AFP y de los grandes grupos económicos. ¿Se dio el gobierno en exceso? Yo creo que la derecha se atrincheró, obligó al gobierno a ceder al punto de que se desfiguró absolutamente el sentido de la reforma de pensiones, y puso lamentablemente al gobierno de rodillas sobre la base de que no contaba con los votos sin tener la aceptación de la derecha. Y eso le hace un daño tremendo al sistema político. Yo creo que esta es la prueba de fuego. Si no hay reforma de pensiones de verdad, el sistema político se va a deslegitimar de tal manera que incluso yo creo que
pierde credibilidad casi en su totalidad. O sea, por 3 gobiernos consecutivos es absolutamente Sí. inaceptable. Raúl, desde ese punto de vista de lo que tú estás diciendo, el que eventualmente ceda el gobierno, como tú dices, a ver, para conseguir votos de la oposición, de cualquier oposición en cualquier circunstancia, eventualmente con tu posición dura, la primera de todas, no vas a conseguirlo. Por lo tanto, vas a tener que ceder en algo. ¿Cuál es el límite que tú consideras que un gobierno como este debiera tener frente a la oposición respecto de la viabilidad de sacar una reforma al respecto? ¿Dónde se puede ceder y te parecería lógico y dónde pasa el Rubicón y ya te fuiste básicamente a entregarte? A ver, yo creo que para lograr un acuerdo ambas partes tienen que ceder. Eso es evidente. Hay que encontrar un punto intermedio. Pero acá lo que ha pasado es que sobre la base fáctica de que el oficialismo no tiene los votos y que necesita los votos de la derecha terminó imponiendo su visión al punto de que no se dio nada y que obligó al gobierno a cederlo todo. ¿Ya? Y acá hay que entender que si el problema de las pensiones no se resuelve en este gobierno, va a afectar también al gobierno que viene, ¿ya? Sea del color político que sea, porque va a haber un problema no resuelto. ¿Qué cree usted que va a pasar en la votación en la Cámara? Eso significa... Porque de la comisión pasa con informe negativo a la Cámara, pero no es vinculante. ¿Usted cree, porque el gobierno ha logrado alinear al oficialismo para votar en contra? Yo creo que todo indica que se va a rechazar. Lo que ocurre en las comisiones tiene como un reflejo, un espejo, ¿verdad?, en lo que ocurre en la sala. ¿Pero usted está haciendo gestiones para levantar votos a favor de un nuevo retiro? Yo lo que espero es que tengamos una señal de la reforma de pensiones. ¿Ya? Y que el acuerdo, ¿Y usted cree que este gesto de votar a favor de un retiro, perdón, es que me parece importante esto, ¿usted cree que el gesto que realiza usted, que es votar a favor de esta iniciativa, va a tener algún efecto? Yo ¿O creo es que solamente...? ya ha tenido efecto. Porque es una votación en una cuando comisión. Cuando nosotros dijimos reforma o retiro... No es una declaración, es una votación en una comisión. Cuando nosotros dijimos, como bancada reforma o retiro, revise usted las declaraciones públicas de los dirigentes que están involucrados en estas negociaciones. Sí. Se movió el tablero. Y por primera vez aparecieron parlamentarios de derecha que se abrieron a la solidaridad y a llegar a un acuerdo en el Senado. No es el acuerdo que nos gusta, todavía es absolutamente insuficiente. ¿Y por qué no dejar pero que yo eso entonces siga avanzando en sede legislativa? Que avance, pero que avance de verdad. ¿Usted cree que esto es necesario como para ¿sabe cuál es el problema? la Que esto está trabado hace 3 gobiernos porque estamos entrampados en las consignas ideológicas. ¿Ya? Por un lado, ¿verdad?, con mi platita no, por el otro lado, con no más FP, y no salimos de esa consigna. Entonces, ¿qué nos dice la oposición hoy día? Ni un peso para solidaridad. Ni un peso para solidaridad. Entonces inventan esta solidaridad transitoria, ¿verdad?, y la disfrazan de cualquier cosa. No, hay que entender que se requiere un sistema mixto. Lo que está proponiendo el gobierno no es un sistema de reparto. O sea, no estamos hablando de 16 puntos a reparto. Se está resguardando el actual 10%, incluso se está aumentando, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y no solo de los futuros, se requiere un fondo solidario, una parte pequeña de esa total cotización que se está estableciendo. Entonces, si volvemos nuevamente a la batalla cultural, ideológica, no vamos a salir nunca de esa situación. Entonces, en ese sentido, yo creo que ¿qué es lo que era razonable, por ejemplo, para responder a tu pregunta, Fernando, partir de la base de la discusión que quedó en el gobierno anterior, donde la discusión estaba centrada en aquel entonces, para que vea cuánto hemos retrocedido, en 3 y 3. Sí. Aumentemos 6 puntos, 3 a capitalización individual, 3 a ahorro colectivo, ¿no? Y hoy día pasamos a un 6-0 o a un 5-1 disfrazado, que es lo que está proponiendo el Senado. Ya, y desde ese punto de vista, ¿qué te parecería a ti, qué te gustaría ver como actitud, como postura, como posibilidad, tanto en el gobierno como en la oposición, para romper esta cosa? Esta cosa, si es que sigue tal cual, va a pasar otro gobierno exactamente igual y todo, pero se tiene que romper este núcleo de intolerancia. ¿Qué se necesita
¿Cuál es la ganzúa para Es eso? que nosotros hemos hecho propuestas, Fernando. Mire, en su momento le propusimos a la ministra y también a la oposición, si hemos conversado con ellos, ¿verdad? Como una manera de buscar romper el hielo de este congelamiento ideológico que hay en materia de pensiones, un 2-2-2, que era una propuesta 2 a capitalización individual, 2 a ahorro colectivo y 2 a un seguro de longevidad que permita rebajar la tabla de mortalidad, ¿verdad? Y cubrir la sobrevida. Que era una idea además que le gustaba a la oposición porque también la planteó en su momento el expresidente Piñera y que a nuestro sector también le agrada. Por lo tanto, generaba un acercamiento de posiciones, pero eso tampoco logró ¿Y llegar por qué se a... chingó eso? Porque finalmente la oposición dijo ni 1 ni 2 puntos a solidaridad, si ese es el punto, es un tema ideológico, ¿no? Raúl. Entonces, la verdad que es súper difícil avanzar de esa forma. Ahora, yo creo que una alternativa hoy día, si es que efectivamente no se abre ninguna puerta a avanzar de verdad en un acuerdo para una reforma de pensiones en serio, no lo que está proponiendo el Senado, que no lo es plantear una alternativa, un sistema paralelo, ya que tenga libertad de elección, ¿verdad? Y donde la gente el día de mañana pueda decidir, digamos, ¿verdad?, dónde quiere tener sus ahorros con las características, con las ventajas y con los puntos en contra que cada uno de estos sistemas Diputado, tiene. le No veo propongo otro que sentido. avancemos con otro de los temas que están en la agenda. Estamos con el diputado del PPD, Raúl Soto. Lo que hemos visto en estos días con la formalización de Luis Hermosilla y con las fricciones entre su defensa, Juan Pablo Hermosilla, y el gobierno, ha sido criticado el presidente Boric por hacer un comentario de un proceso que todavía no está finalizado. El gobierno dice que el presidente siempre ha sido duro, incluso en el caso convenio, cuando hay indicios de corrupción. ¿Cómo lo ha visto en términos generales? ¿Y cree usted que esto puede tener más derivadas que puedan terminar como un efecto boomerang eventualmente contra el oficialismo? Yo creo que el celular de Luis Hermosilla se ha transformado en una bomba atómica en el centro del sistema institucional chileno. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa bomba? ¿La dejamos que explote y que salga todo lo que tiene que salir a la luz? ¿O se va a esconder, se va a meter bajo tierra como se ha hecho en otras oportunidades, ¿no? Yo creo que Chile no resiste seguir metiendo la basura bajo la alfombra, ¿ya? Acá hay que reconocer que hay fallas institucionales importantes. Yo fui parte de la comisión investigadora del caso Audios y la conclusión fue que existían falencias institucionales, ¿verdad?, que en el sistema de nombramiento de altos cargos del Estado, especialmente jueces y fiscales, generaban espacios de opacidad que facilitaban la corrupción y el tráfico de influencia. Y que en ese marco, lo ocurrido con el señor Hermosilla, ¿verdad?, era prácticamente un operador judicial, ¿no? Eso son palabras del informe de la comisión investigadora, no mías, pero yo obviamente voté a favor de ese informe. Lo que estoy diciendo en el fondo es que, desde mi perspectiva, acá hay que dejar que la bomba atómica explote. Acá hay que sacar toda la luz, acá hay que transparentar absolutamente todo. Hay chats entre el fiscal nacional Ángel Valencia y Luis Hermosilla de los últimos de julio del 2022, según ha dicho el Ministerio Público, y descartan cualquier influencia para su nombramiento en el cargo. ¿Usted cree que Ángel Valencia debiera dar más explicaciones, que debiera abrir esas comunicaciones con Hermosilla cuando los dos eran abogados privados? A ver, yo no tengo por qué no creerle, yo siempre parto de la buena fe. Ya parto creyéndole al fiscal nacional, a la fiscal Parra y a cualquier otra persona que haya tenido contacto con el señor Hermosilla. Pero evidentemente que lo que uno espera es que esos mensajes, ¿verdad?, se transparenten, se den a conocer para despejar dudas y para evitar cualquier suspicacia, ¿no? ¿Debiera ser proactivo el fiscal nacional en eso? Como por ejemplo lo que pasó con el magistrado Matus, ¿no? Que dijo que no, después sí. Entonces, para evitar suspicacias es mejor transparentar todo, porque hay que distinguir, ¿no? Hay comunicaciones que pueden revestir carácter de delito y por lo tanto pueden abrir paso a nuevas aristas o nuevas investigaciones, pero hay otras comunicaciones que se pueden dar en un marco de legalidad y de normalidad, ¿no? Entonces, claro, hoy día hay un exdirector de la PDI que está, ¿verdad?, enfrentando a la justicia a propósito de
que filtraba información eventualmente al señor Hermosilla. Hay un fiscal regional involucrado, hay involucrado o al menos mencionado un ministro de corte, el ex fiscal Guerra también ha sido, también apuntado por una investigación. Se abrió una causa penal. ¿Usted cree que el presidente Boric fue imprudente? Pero me imagino que es porque esa información que había y esas comunicaciones ameritaban que se abriera una investigación por el carácter que tenían. Hay probablemente otras que no van a tener ese carácter, pero para saberlo hay que transparentar todo, y yo me imagino que acá lo que hay que hacer es recoger el llamado que hace el defensor de Luis Hermosilla, su hermano, y transparentar todo, en la medida de que hagamos esa diferencia también. Ahora, acá hay una cortina de humo que el defensor está claramente haciendo. Yo creo que la puesta en escena que hace el día de ayer, ¿verdad?, para atacar el gobierno, es porque es la defensa del señor Hermosilla la que está buscando politizar el caso, y no el gobierno. ¿Ya? Yo creo que el presidente Boric lo que ha hecho es una opinión, que es una opinión correcta, y que yo creo que compartimos la mayoría de los chilenos de bien, digamos. ¿Ya? Ya. Ahora, probablemente en la forma... Volvieron a aparecer los chilenos de chilenos bien. de bien. ¿Cómo bueno, era que decía el presidente de la...? En la forma yo creo que se equivocó. Yo creo que Ya. fue imprudente. Los verdaderos chilenos. Porque al final... Perdón, diputado. Al final, Carolina... ¿Usted cree que el presidente se equivocó? ¿Cometió un error político? Yo creo que en el fondo de lo que plantea está en lo correcto, ética y políticamente. Ya lo compartimos, y yo creo, insisto nuevamente, que la mayoría de los chilenos lo compartimos. Es decir, una persona poderosa, y ahí tengo una diferencia, no creo que se creía poderoso, yo creo que era una persona poderosa, sobre todo en el marco del gobierno del presidente Piñera. Hoy día está en prisión preventiva, y eso es una señal positiva desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, ¿no? Incluso una persona con redes de poder política y económica muy grandes, hoy día está tras las rejas a propósito de esta investigación. Raúl, pero no se puede salir a propósito de eso sí, a hacer un punto político, porque finalmente el caso que estaba radicado en la justicia y en el señor Hermosilla, sí, hoy día se trasladó al mundo político, ¿verdad?, y de forma bastante generalizada, y eso implica un error que yo creo que hay que evitar si tenemos una estrategia más clara. Yo no sé si esto era parte de una estrategia o más bien fue una salida de libreto del propio Diputado, presidente, se ¿no? nos acaba el tiempo, pero hay una cuestión importante que usted anunció con un grupo transversal de parlamentarios, que es que se decreten medidas de shock de cara al 18 de septiembre en materia de seguridad, ¿no?, con los asesinatos que ha habido en los fines de semana largo. Y usted habla de una ofensiva legislativa, una reforma constitucional para ampliar las facultades de disponer de Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica en zonas urbanas y rurales. Y uno se pregunta, ¿cómo se va a lograr eso de aquí a 3 semanas si ni siquiera se ha aprobado el proyecto de infraestructura crítica? Y además cuando el gobierno, perdón, y con este argumento le doy la palabra, dice que toda la evidencia indica que no es efectivo poner a los militares a controlar el orden público. A ver, yo creo que hay que partir de la base del diagnóstico, que espero que sea compartido. Estamos ante la crisis de seguridad más grave que ha vivido Chile en su historia, ¿ya? Y desde esa perspectiva, creo que no podemos solamente conformarnos, ¿verdad?, con avanzar en medidas que van a tener resultado en el mediano o en el largo plazo, que son correctas, ¿ya? Yo valoro los esfuerzos. Probablemente este es el gobierno que en materia de seguridad más cosas ha hecho en comparación a todos los anteriores, ¿ya? Y probablemente no era el plan original en el programa de gobierno, pero la fuerza de los hechos y la realidad lo ha llevado a eso. Se aumentó el presupuesto de manera histórica en materia de seguridad, lo ha dicho el general Yáñez, se ha apoyado a las policías como nunca antes. La pregunta, ¿es eso suficiente? Y la respuesta clara y categórica es no, porque lamentablemente estamos en un punto donde el crimen organizado transnacional importó o trajo a nuestro país, ¿verdad?, nuevas formas delictuales que son mucho más violentas, y se encontró con un Estado desorganizado que no se había modernizado ni puesto al día institucionalmente para enfrentar esta situación. ¿Y qué hacemos de cara al 18? Y por lo tanto todo lo que se está haciendo va muy atrás. Entonces mi diferencia es, avancemos en esas políticas de fondo, muy bien, pero al mismo tiempo avancemos en medidas de shock que den una señal fuerte en el corto plazo. ¿Qué señales? Por ejemplo, nosotros hemos dicho, hay que utilizar contingente militar para complementar los esfuerzos de las policías. ¿De qué manera? Hoy día
¿verdad? La única manera actual que tenemos es un estado de excepción. Si no queremos estado de excepción, porque implica restringir libertades constitucionales, cosa que comparto, bueno, echemos mano y pongamos pie al acelerador a la posibilidad de tener una regulación en materia de infraestructura crítica. Lo que se está haciendo en el Senado va demasiado lento y no han logrado ponerse de acuerdo respecto del catálogo de qué cosas vamos a considerar por infraestructura crítica. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que cuando tú haces un catálogo taxativo, un listado de cosas, siempre se te van a quedar cosas fuera y que la gravedad de la crisis implica que es necesario que la herramienta con la que cuente el gobierno sea lo suficientemente amplia y flexible. Diputado, y por eso nosotros hemos propuesto en este proyecto que se amplíe el concepto de manera tal de que se pueda utilizar en zonas urbanas y rurales que requieran especial protección por razones de seguridad definidas de esa manera por el propio Ejecutivo. Diputado, última pregunta porque se nos acabó el tiempo, pero ya empiezan a aparecer candidatos, tanto en las elecciones regionales como candidatos potenciales para presidencia de la República, que empiezan a hablar de reformas para reponer la pena de muerte. Reformas que significan incluso la posibilidad de tener armas en la casa para defenderse. ¿Cómo se ve todo eso a la luz de lo que está pasando? Bueno, yo creo que justamente para evitar eso, para evitar la autotutela y que la gente empiece a querer, como ya está queriendo, defenderse por sus propias manos, ¿verdad? Porque ya no cree que el Estado esté resguardando y protegiendo adecuadamente sus intereses en materia de seguridad, es que el Estado tiene que actuar con más mano dura y con más firmeza en esta materia y con menos complejo ideológico. Si acá, mire, compartimos las aprensiones históricas que podamos tener respecto del uso de militares, pero acá no estamos hablando de un contexto de manifestaciones sociales como el 2019, no estamos hablando de utilizar a los militares para perseguir civiles, estamos hablando de que ayuden, no reemplacen, ayuden a las policías, ¿verdad?, a perseguir a los delincuentes, a desbaratar las bandas de crimen organizado, porque tenemos capacidades limitadas en nuestras policías y tenemos una capacidad ociosa en materia de personal, en materia de inteligencia y tecnología y armamento en nuestras Fuerzas Armadas, que por qué el Estado, ¿verdad?, no va a poder utilizar. Muchas gracias, Raúl Soto, diputado PPD, por la conversación acá en CNN Muchas Chile gracias a Radio. ustedes. Buenos días.